Esto es Lenguaje para Todos con Hernán Rocha, del siglo de oro español. ¿Qué es el siglo de oro español? Digamos que es una época donde las artes y la literatura sobresalieron de una manera excelente. Duró no un siglo, aunque se llama siglo de oro, no duró un siglo, duró 3 siglos, es decir, siglo XV, XVI y XVII. ¿Cómo es que se da el siglo de oro? Tenga en cuenta lo siguiente: España, ¿en qué estaba? Estaban los reyes católicos, ¿sí? Los reyes católicos que unieron Castilla y Aragón pudieron de alguna manera sacar a los judíos de España en 1492. En 1503 expulsan a todos los musulmanes que quedaban, porque ellos ganaron una batalla contra los infieles, sacándolos definitivamente de la península ibérica. Y por esta razón, como eran reyes y estaban de acuerdo con la religión católica, pues esto hizo que los católicos de alguna manera dominaran con mucho más poder toda España. A veces ni se sabía quién mandaba, si eran los reyes o si era la religión católica. Pero ahí estaba el jueguito. Pero el problema está en que al sacar los judíos, sacar los moros, sacaron los judíos, los comerciantes, sacaron los moros que también tenían unos adelantos muy interesantes en cuestiones de ingeniería, ¿sí? Por ejemplo, hacer acueductos, cosas por el estilo. Y ellos retrocedieron a la Edad Media. Pero de alguna manera pasa algo sobresaliente. Con Cristóbal Colón descubren América. Al descubrir América, obviamente los territorios que dominaron, pues de ahí sacaban el oro, y este oro llegaba a las arcas de España. Pero los que se llenaban de dinero eran los dirigentes. ¿Quiénes? Los gobernantes y la religión católica. Pero el pueblo, la base, estaba sufriendo y estaba desesperada por la situación. Estaban pasando hambre, en ciertas palabras. De ahí es que dentro de las novelas también surge la novela picaresca, donde está el pícaro que trata de sobrevivir a pesar de las condiciones sociales de su época. Ahora, ¿cuáles son los tipos de novela que se dieron durante este periodo de tiempo del siglo de oro? Veamos. La primera, novela de caballerías. Dice, tuvo su origen en Francia en el siglo XII, con escritos acerca de la corte del rey Arturo. Bueno, este tipo de historias de caballería pues les gustó nuevamente a toda Europa. Es decir, desde Francia se extendió a muchos lugares, incluyendo España. Recordemos, por ejemplo, el Amadís de Gaula, que era una obra de caballería y que precisamente se dio durante esta época. Segundo, novela picaresca. Dice, surge a mediados del siglo XVI, no inspiradas en modelos extranjeros, sino nacida en España y con elementos genuinamente españoles. ¿A qué se refiere? Pues el hecho de que España estuviera viviendo una situación muy difícil, muy complicada, donde existía hambre, pues dio origen al protagonista de este tipo de novelas, el pícaro, que sobrevivía o que trataba de sobrevivir en medio de una situación muy difícil que vivía España. Porque recordemos que los que se llenaban de dinero eran los políticos, es decir, los gobernantes y la clase religiosa. Sin embargo, aquí el pícaro, la persona pícara, pues sobrevivía, y la historia que contaban acerca de él nos retrata esa España, genuinamente de esa sociedad. Entonces, recuerden que la que tenemos como representante de este tipo de novela es el Lazarillo de Tormes, un muchacho que desde sus inicios sufrió el suplicio de no contar con su padre y su madre. Le tocó prácticamente venderlo a un ciego, y él le tocó de servirle de lazarillo, de guía para este ciego, y empezó a cambiar de amos, y con cada amo él veía la hipocresía y la realidad que vivía España. Tercero, la novela pastoril. Los protagonistas de este tipo de obras son poetas pastores que se disputan el amor de una doncella y viven como los caballeros andantes en un mundo idealizado, lejano de la realidad. Esta novela pastoril, en cierta manera, trata y toca un poquito los ideales medievales, ¿sí? Es decir, a pesar de que ya estamos en el Renacimiento, el siglo de oro está en el Renacimiento, en la época del humanismo, en la época donde
todo giraba alrededor del ser humano, donde se retrataban sus deseos, sus pasiones, y que esos deseos y esas pasiones y el destino que recorría el ser humano eran única y exclusivamente responsabilidad del ser humano y no de Dios, como en la Edad Media, que todo lo que sucedía se pensaba que era de alguna manera culpa o responsabilidad de Dios. Es decir, tenían una ideología teocéntrica, y ya en el siglo de oro se pasó a una ideología humanista. Cuarto, novela morisca. Estas novelas aparecen como resultado de la nueva realidad histórica y social creada por los reyes católicos en las guerras contra los moros. El relato se caracteriza por un gran idealismo en todos los niveles, donde el amor y el sacrificio conducen a un final feliz. Entre esas se destaca Historia de Abecenraje y La hermosa Jarifa. Este tipo de historias nos está mostrando otra vez el marco histórico que vivió España, en la época en que los españoles o los católicos tenían que luchar contra los que consideraban infieles porque no tenían la forma de pensar de aquellos católicos. Sencillamente para ellos eran infieles. De esto condujo, nuevamente repito, la expulsión de los judíos y la expulsión definitiva de todos los moros en 1503. Quinto, novela amorosa. Son escritos de corte romántico y pasional que sobresalen en lo truculento. Las narraciones son sencillas y breves, con una trama referida sobre amoríos. Por lo general estos amoríos eran amores imposibles. Y de acuerdo con este tipo de narraciones, pues también se mostraban trucos para enamorar, como se decía, es decir, tiene esas características amorosas. Bueno, entre eso tenemos El pícaro amante de José Camerino. Ahora, sexta, novela bizantina. Reúne intrigas sentimentales, relatos de viajes y peripecias con un final feliz. Se caracteriza por la acumulación inverosímil de aventuras y episodios, como naufragios, hallazgos y desapariciones. Es una novela de estructura abierta por la variedad de escenarios en que se desarrolla la acción y por la entrada de numerosos personajes. Bueno, vamos con las actividades del siglo de oro español. Primero, ¿cuál es la importancia de las novelas de caballería? Segundo, ¿qué tipo de valores maneja la novela picaresca? Tercero, explica la influencia de los hechos históricos en la novela morisca. Cuarto, ¿cuáles son los temas de la novela bizantina? Quinto, compara las características de la novela pastoril y la novela amorosa. Sexto, ¿por qué crees que el Renacimiento alcanzó su máximo esplendor con el siglo de oro? Contesta esas preguntas en tu cuaderno y da tu opinión sobre ellas basándote en la información que en este video has obtenido.